Muchas bendiciones, amados hermanos y amigos. Este es su podcast Escogidos. Una vez más, tenemos un tema muy interesante y el tema que tenemos hoy es la salvación. Para muchas personas, la salvación es algo que se obtiene en el momento que se hace una confesión. Inclusive, o incluso, hay muchas personas cristianas que creen que cuando pasan delante de un púlpito o una plataforma en alguna actividad cristiana, cuando esas personas reconocen al Señor como Señor y Salvador, ellos entienden que son salvos en ese momento. Ellos, de manera, eh, por mucho tiempo, se ha creído esta teoría de que las personas cuando hacen la confesión de pecados, pues en ese momento esa persona es salva y se puede morir en ese momento. Bueno, hay muchas cosas que hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la salvación. Vamos a hablar bíblicamente cómo se obtiene la salvación y si es correcta esta teoría. O sea, somos salvos en el momento que nosotros creímos, somos salvos en una manera, vamos a decir, en cierta forma somos salvos, porque al arrepentirnos, si lo hacemos de corazón, nuestros pecados son perdonados. Ese es el principio del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, inmediatamente nuestros pecados son borrados. Pero si continuamos viviendo nuestra vida, lógicamente, hay muchos que dicen, no, ya tú fuiste salvo, una vez fuiste salvo, ya tú eres salvo. Pero vamos a ver en realidad qué es lo que nos manda y qué es lo que dice la Biblia en torno a estas palabras y a esta cosa. Vamos a ver, gloria a Dios, vamos a buscar en nuestra Biblia. Quiero que me acompañen de una manera clara. Vamos a ver en este texto. La salvación es un tema ampliamente debatido en la teología cristiana. Algunos creen que la salvación es un regalo inmediato que se recibe en el momento de creer en Jesucristo, basándose en versículos como Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que habla de la salvación es como un don de gracia mediante la fe. Sin embargo, hay quienes sostienen que la salvación es un proceso continuo, no solo un evento pasado y que se consumará en el futuro. Esta visión resalta pasajes como Filipenses 2:12, donde Pablo anima a los creyentes a ocuparse de la salvación con temor y con temblor, sugiriendo que la salvación implica una vida de perseverancia y de crecimiento espiritual. O sea, la Biblia lo dice muy claro. En ese sentido, algunos argumentan que la salvación final se revelará en el futuro cuando Cristo regrese, cumpliendo la promesa de la redención completa de la humanidad y de la creación. Los versículos Romanos 13, verso 11 y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hablan de la salvación que está más cerca y preparada para ser revelada en el tiempo final, lo que refuerza la idea de una dimensión futura de la salvación. Por tanto, algunos enfoques de la salvación no solo como un regalo instantáneo, sino como una promesa que está en curso, que se perfecciona en el futuro cuando los creyentes sean glorificados y reciban una plena herencia en Cristo Jesús. La definición de salvación a través del tiempo es la siguiente. En los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Salvación pasada se refiere a la justificación cuando el creyente pone su fe en Cristo y es declarado justo por Dios, como dice Efesios 2, del 8 al 9 y Romanos 5:1. La salvación presente es el proceso de santificación en el cual el creyente es transformado progresivamente en semejanza a Cristo, 2 Corintios 3:18 y Filipenses 2:12. La salvación futura dice la glorificación cuando los creyentes serán completamente transformados y liberados del pecado, cumpliéndose la promesa de la vida eterna y la plena redención, como Romanos 8, del 23 al 24. En este estudio se, se centra en el aspecto futuro de la salvación que se refiere a la culminación del plan redentor de Dios. La salvación como promesa futura. Vamos a ver esto. La salvación futura es la consumación del plan de Dios para la humanidad en el Nuevo Testamento. Se habla frecuentemente de una salvación que será plenamente revelada en el futuro. Cuando Cristo regrese, algunos textos claves incluyen esta cita.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito y el Padre de nuestro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está hablando claramente el apóstol Pedro que esa salvación se va a manifestar en el tiempo postrero. Primero, el apóstol Pablo también nos habla de eso en primera carta de Tesalonicenses, cuando les explica a estos hermanos que están pasando una tribulación. La iglesia de Tesalónica pasaba por momentos de crisis, por momentos de persecuciones, por momentos de tribulaciones, y él les dice que perseveren hasta el fin, que no crean que así como los muertos sin Cristo, que no tienen esperanza de resucitar, él les dice, no crean que así como los otros que no tienen esperanza, él les dice, ustedes los creyentes, así como aquellos que murieron en Cristo, tienen esperanza. Dice que de la misma manera que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a todos los que murieron en él. O sea, todos los que creyeron en la promesa de que Jesús era el Mesías y que lo iba a resucitar en el día postrero, como lo dijo Marta en el momento en que Jesús iba caminando luego de que su hermano Lázaro había muerto, y él le dice, yo voy a resucitar a tu hermano, y ella le dice, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero, pero él le demuestra y le dice literalmente, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Le da dos promesas. Le está dando una promesa que puede ser cumplida en el presente, como lo cumplió por medio de la resurrección de Lázaro, y también lo cumplirá en el futuro. Dice que todo aquel que muere en él no morirá eternamente. También en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. En el verso 28 dice que Dios, que otra vez Cristo volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. O sea, esto es claro, esto es claro porque nos está dando una pauta muy clara de que los muertos en Cristo, en el momento que mueren, no van al cielo, sino que ven esperando la resurrección. Eso es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, cuando habla ahí de cuando la venida del Señor Jesucristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que estemos vivos en el tiempo de la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Vamos a continuar en la parte donde, donde lo dejamos hace unos segundos. Este pasaje subraya una salvación que está preparada y revelada en el tiempo postrero, es decir, el futuro, la promesa de la herencia futura es segura para los que permanecen en fe y es reservada en los cielos. Romanos capítulo 11, capítulo 13, verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Por qué él está hablando de que la salvación está más cerca? ¿Por qué él no dice ya tenemos la salvación? ¿Por qué Pablo no habla aquí de algo que ya tienen, algo que ya han recibido? No, lo que han recibido es el perdón de los pecados. Lo que han recibido es una nueva oportunidad. Lo que han recibido es una renovación, una restauración. Por lo tanto, así como Judas se apartó, la Biblia también profetiza que muchos apostatarán de la fe y, eh, y estaban en Cristo, y estaban en la iglesia, y estaban en el camino. Sin embargo, no perseveraron. Por eso dice la Biblia, el mismo Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso nos habla también cuando en San Juan capítulo 3, 16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está claro, hermanos, que esa vida eterna que habla el Señor Jesucristo, que hablan los apóstoles, tanto Pablo como Pedro y como los escritores de la Biblia, aquí nos indica que la salvación está más cerca cada día, refiriéndose al cumplimiento futuro de la redención cuando Cristo venga de nuevo. Aquí no está hablando de que la salvación la tuvimos de una vez, sino está hablando de aquellos que serán levantados como promesa de Dios
para recibir el galardón. Y luego vamos a ver cómo el Señor en Apocalipsis también menciona un texto relacionado con esto. Entonces, este pasaje pone claro en cuanto a la obra redentora de Cristo, tendrá una culminación futura cuando regrese para salvar a los que en él esperan. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces ahí estamos viendo también otra parte donde el apóstol aquí nos está hablando en el libro de los Hebreos que esa salvación será revelada en el futuro, cuando él regrese otra vez, ahí lo dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Cuándo se revelará esa salvación? ¿Cuándo será mostrada? ¿Cuándo será entregada? Cuando él vuelva y les dé la salvación, o sea, resucitando entre los muertos. Ahí mismo, en ese mismo instante, sus cuerpos naturales serán cambiados en cuerpos celestiales, con cuerpos eternos, ya, de cuerpos donde no vamos a morir, donde no vamos a tener muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso. Entonces, aspecto de la salvación futura. La salvación futura incluye varios aspectos clave. Primero, la liberación del pecado y de sus consecuencias. Aunque los creyentes ya han sido justificados, todavía luchan contra el pecado. Esa es realidad. En la salvación futura, los creyentes serán completamente libres del pecado y de toda corrupción, como dice Romanos 8:23. Y dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, en el punto siguiente, la glorificación. Este es el estado final del creyente en el cual seremos transformados para ser como Cristo. Y Filipenses 3, del 20 al 21 nos menciona que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo humano, de carne, que se destruye con el tiempo, que se destruye, que se corrompe. Sin embargo, el que vamos a recibir es un cuerpo glorificado como el de Cristo. El reino de Dios plenamente manifestado. La salvación futura incluye la llegada del plan de Dios y del reino de Dios. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4, describe un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. La naturaleza de la promesa es el punto 4. Dice, la salvación futura es una promesa segura, ya que está basada en el carácter fiel de Dios. A lo largo de la Escritura, Dios se presenta como aquel que cumple sus promesas. En Hebreos 10:23 nos exhorta a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, el punto número 5, implicaciones para los creyentes de hoy. La realidad de la salvación futura tiene importancia e implicación para la vida cotidiana y la vida cristiana. Esperanza activa. Los creyentes viven con la expectativa del cumplimiento de esta promesa. Esta esperanza no es pasiva, sino que debe inspirar a una vida de fidelidad y obediencia. Primera de Juan, capítulo 3, 2 y 3. También nos habla de la perseverancia, la certeza de la salvación futura, motiva a los creyentes a perseverar en la fe. El pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 4, 7 y 8, destaca que aquellos que perseveran en Cristo recibirán la corona de vida eterna. Ahora, escuche bien, es bueno que nosotros entendamos, la palabra de Dios es clara cuando nos dice estos textos que hemos estado leyendo sobre una salvación futura, sobre una redención futura. Sabemos nosotros que cuando morimos, según las Escrituras, vamos a descansar, esperar la resurrección de los muertos. Es por esta razón que la venida de Cristo, el apóstol Pablo, la primera carta de Timoteo, de Tesalonicense, le hace énfasis diciéndole, no se sientan como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que ya perdieron toda esperanza, sino que de la misma manera que el Señor murió y resucitó, traerá también con Jesús a todos los que murieron en él. Y esto es algo que realmente es lo que le llaman la esperanza bienaventurada. Eso es como se le conoce a ese texto y como se le conoce a esa promesa sobre la esperanza bienaventurada. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vamos a leer, dice, habla de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
Estos que duermen no son los que están durmiendo en sus camas, no son los que descansan durmiendo, son aquellos que han muerto. Dice, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando habla de lo que traerán con, o sea, que llevará a Jesús, llevará hacia Jesús una vez más. Vamos a buscar otra versión para que usted vea, ya que muchas personas se tienden a malinterpretar esta palabra que hemos leído a continuación. Hermanos, dice la palabra de Dios para todos, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Escuche bien. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y creyeron en Jesús resuciten para estar con Él. Esta es la palabra más adecuada para decir esto. Lo que anunciaron ahora lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Lo que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya han muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre. Anímense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué Pablo habla que se animen unos con otros? Porque muchas personas creían que a la hora de morir, si no verían el regreso de manera literal con Cristo, pues no tenían esperanza. Él le dice, no, no crean que ustedes no tienen esperanza. En el versículo 13, los que murieron sin Cristo sí no tienen esperanza, pero todo aquel que murió en Cristo y resucitó sí tiene esperanza. Por eso es que cuando Job está en la situación de donde se estaba envolviendo una lucha entre el cielo y vamos a decir el diablo y Dios, ahí vemos cómo este hombre declara una palabra y dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Qué usted cree que está diciendo? Al principio, en mi tiempo antiguo, donde yo iniciaba y leía eso, yo interpretaba que él decía, aún del polvo me levantará, era, no importa la situación negativa, mala que yo esté viviendo, Dios me levantará aún de lo más bajo. No, Él está diciendo ahí, hermanos, que aún del polvo me levantará. Él está diciendo que su redentor lo iba a levantar de los muertos. Él sabía, al igual que todos los hebreos y al igual que todos los creyentes del antiguo, a los antiguos, sabían que era necesario que lógicamente, los creyentes se iban a levantar en un tiempo para ser resucitados, como se lo dijo el Señor a Daniel. El Señor le dijo a Daniel eh, que él se levantaría para recibir su heredad al final de los tiempos. Vamos a buscar esta parte. Quiero buscar, por favor. Vamos a ver.